Hola, yo soy Luis Enríquez, General Partner de Nazca. Somos un fondo de Venture Capital que invertimos en etapas muy tempranas hasta las series A en toda Latinoamérica en el ámbito de tecnología. Me defino como alguien súper apasionado del tema de los números y las matemáticas. Siempre cuento la anécdota de que cuando era muy chico, mi mamá me daba problemas matemáticos a resolver en vez de jugar con coches o otras cosas. Y después decidí estudiar matemáticas aplicadas y eso me metió al tema de emprendurismo y posteriormente al tema de inversiones. El tema de tecnología es muy ambiguo, ¿no? La gente podría decir que tecnología es cualquier herramienta que te ayuda a hacer las cosas de manera más óptima. No necesariamente tiene que ser digital, ¿no? Podría ser decir que hasta la rueda es tecnología, ¿no? Para mí está muy relacionado la parte de tecnología con el tema de la curiosidad. El tener curiosidad de pensar cómo resolver nuevas cosas de nuevas formas y luego encontrar esas herramientas para resolver las cosas de una forma más óptima, para mí es lo que es la tecnología, ¿no? Es el resultado de un camino de curiosidad que te lleva a descubrir mejores formas de hacer las cosas. Pues a ver, cuando estaba en la universidad, en el ITAM, estudiando matemáticas aplicadas, me tocó que empezaba justamente Facebook y empezó también Twitter en esa época. Y te regalaban toda la data para hacer análisis, ¿no? Entonces yo me acuerdo de estar en la universidad y descargar la información y con esa información nos dimos cuenta que podíamos hacer algoritmos para poder predecir comportamiento social, ¿no? Me acuerdo mucho que encontramos que había una correlación entre los baches que había en ciertas zonas de la ciudad y la violencia doméstica. Y entonces, digamos, no sabíamos si era una correlación espuria, o sea, que no necesariamente implicara que una cosa estuviera relacionada con la otra. Pero dijimos, oye, quizás si la gente arreglara o el gobierno arreglara los baches de esta zona, igual en una de esas disminuye la violencia doméstica. Y en fin, entonces mucha data que sacábamos de redes sociales nos ayudaba a predecir comportamiento social. Y a partir de ahí, en algún momento se nos ocurrió que podríamos hacer algoritmos para predecir qué se viralizaba en redes sociales. Y con base en eso puedes generar un contenido que se viralice, ¿no? Era mucho más fácil, ahorita hay mucho más competencia y a partir de ahí creamos Cultura Colectiva, que se volvió un medio que lo que buscaba era generar información, digamos, diferenciada y disruptiva, pero basada en data y algoritmos para poder generar muchos más usuarios de manera escalada, ¿no? Cuando empezamos con Cultura, la verdad es que creo que cuando sales de la universidad tienes una parte muy padre, que tienes un espíritu muy romántico de querer transformar la sociedad, que luego se va perdiendo, ¿no? Y te vas volviendo como parte del sistema. Y en esa época nosotros vendíamos Cultura como un movimiento social para transformar las cosas. Literal era contenido para transformar la sociedad. Me acuerdo perfecto que fuimos con muchos inversionistas, ¿no? En esa época, los primeros fondos de inversión que existían en México, y les pitchábamos que queríamos transformar la sociedad a través del contenido y así. Obviamente ellos mucho más financieros y mucho más en el sistema y menos románticos que nosotros, pues no invirtieron en nosotros. Sin embargo, gracias a la data y a los algoritmos logramos empezar a crecer mucho y en 3 años pasamos a tener 30 millones de usuarios únicos en nuestras páginas de internet y como 50 millones de seguidores en redes sociales. Y ese crecimiento acelerado es lo que nos ayudó mucho a generar una atracción en el que el inversionista ya dijera, oye, esto es algo que se ve interesante. Y entonces ya la conversación con el inversionista, también nosotros nos transformamos, nos volvimos mucho más parte del sistema y en vez de vender que estábamos transformando la sociedad, dijimos, no, estamos generando un medio de comunicación que va a generar muchísimos ingresos y tal y tal. Y a partir de ese speech fue como mucho más fácil generar, ¿no?, esa interacción con los inversionistas. Creo que lo que pasa es que en Cultura Colectiva pasamos por muchos ciclos, ¿no? Desde crecer muchísimo en usuarios, levantar una de las primeras inversiones en México fuertes, ¿no?, de una serie A muy fuerte. Después tuvimos una crisis muy fuerte donde perdimos muchísimos usuarios, muchísimos ingresos. Y como que todo este ciclo como de, ¿no?, como le llaman, como de roller coaster del emprendimiento, nos empezó a hacer que muchos otros emprendedores me buscaron y empezaron a pedir consejos. Pero no nada más a mí, sino me empecé a dar cuenta que había una generación de emprendedores que empezamos en México hace 12, 15 años, que literal le estaba pasando lo mismo, que los buscaban otros emprendedores y así. Y dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos como un grupo, un equipo, y empezamos como equipo a hablar con esos emprendedores y a invertirles en sus nuevos proyectos? Entonces fue como más armar un sindicato, ¿no?, de emprendedores con mucha experiencia y como con la idea de dar de regreso, ¿no? O sea, si nosotros siempre decíamos, oye, nos hubiera encantado a nosotros tener un grupo de emprendedores que nos coachara cuando estábamos empezando, pues ahora que nosotros ya llevamos mucho tiempo en esto, estaría padrísimo poder dar de regreso. Y ahí es cuando nace, digamos, yo seguía trabajando y haciendo todo en Cultura,
pero nace primero Bridge Latam, que es este fondo de puros founders. Primero Bridge empezó como sindicato, ¿no? Y después decidimos en algún momento que vale la pena ahora sí levantar dinero externo y formalizar el fondo. Y ahí uno de nuestros principales inversionistas, o los primeros inversionistas, fue Nazca. Y ellos desde el principio siempre estuvieron en nuestro consejo del fondo y nos ayudaron en muchas cosas. Y digamos que después de 3 años de estar como coachándonos, ayudándonos, nos buscan y nos dicen, oye, estaría increíble ahora sí más bien fusionarnos y hacer un solo fondo en donde podamos trabajar todos en equipo, ¿no? Digamos, ellos con una estructura de mucho tiempo y mucha experiencia, y nosotros con esta como que más hambre y inversión mucho más temprana y como que esta idea de founders invirtiendo en founders. Entonces era un complemento muy bueno para como que literal invertir desde etapas muy tempranas, con todo el apoyo institucional y la experiencia de Nazca, pero también con toda la experiencia de founders de nosotros. Hay una parte que creo que es la más importante de todas, que cuando inviertes en etapas tan tempranas, realmente estás invirtiendo en el emprendedor y no en la idea, ¿no? O sea, el 97% de la decisión va a estar basada en el emprendedor. Mucha gente se clava en la idea y el tamaño de mercado y analizar 1000 cosas, pero cuando has invertido muchas veces tan temprano te das cuenta que luego analizas el mercado, haces 1000 cosas y el emprendedor a los 2 meses cambió y no te sirvió de nada todo, ¿no? Lo que hiciste. Y entonces, pensando en el emprendedor, una de las cosas que más hemos observado es tiene que generar confianza, ¿no? en la gente, no nada más en el inversionista, sino en la gente con la que trabaja. En general tiene que ser alguien que te inspire y que tenga confianza. Y para eso hay una combinación que es un balance bien importante entre sí ser un buen vendedor e inspirar para llegar a esta visión, pero tampoco exagerar de manera que digas, no le estoy creyendo. La otra es no nada más la visión, sino la parte de la organización que tiene que tener el founder, ¿no? Siempre hemos escuchado a un amigo que tiene una gran idea, pero que nunca la ejecuta y nunca la hace, ¿no? Entonces, creo que la otra parte es este founder que tiene una gran visión, pero que tiene claro la secuencia de cómo va a lograr eso. Entonces te dice, empiezo con esto, luego voy a hacer esto, luego voy a hacer tal. Tiene un deck o tiene una presentación muy clara de cómo va a llegar los resultados, te responde la información, es organizado. Esa otra variable creo que es sumamente, ¿no?, relevante. Y la otra es como que mucho la reputación que tiene con la gente que ha trabajado. Y cuando dice reputación mucho no necesariamente tiene que ver con la capacidad intelectual o lo que ha logrado, sino literal es el trato que tiene con la gente alrededor y cómo motiva a la gente y qué liderazgo tiene. Entonces mucho sacar referencias de la persona y entender qué opinan las demás personas de él y por qué consideran que es, ¿no?, un buen líder o no un buen líder. Te voy a responder de 2 formas. Nosotros hemos desarrollado también internamente muchos datos o muchos algoritmos para poder entender qué es una buena inversión. Y en la data lo que te dicen es que los solo founders son los que peor rendimiento te generan como inversionista. En general. O sea, siempre hay excepciones. Los equipos de 3 son los que mejor rendimiento tienen. Y luego los de 2 y los de 4 o más tienen un rendimiento promedio. Entonces, a nivel data te diría que pues, de preferencia que no son solo founders, ¿no? Ahora, creo que hay una nueva generación de founders que son solo founders que lo que dicen es, oye, ¿para qué le doy equity o un porcentaje igual a uno solo si puedo distribuirlo entre 5 o 6 personas y armar un equipazo, ¿no? Y eso como que no necesariamente los defines como founders y sigue siendo un solo founder con mucho poder, pero generan un equipo intermedio. Y creo que está por probar si esa estrategia está buena. He visto muchos haciéndolo últimamente. Ahora, creo que el gran tema del solo founder no está relacionado necesariamente con la cantidad de poder que tiene, sino como con la resiliencia emocional que necesitas. Siempre necesitas a alguien que te esté acompañando en el camino. Y por más que tengas a una pareja, un coach o quien sea un amigo, como no están viviendo en el día a día como que lo complicado que es crear un negocio, entonces cuando eres solo founder y no tienes con quién literal compartir esa emoción, puede volver muy, muy pesado. Entonces creo que es un tema más de resiliencia emocional que otra cosa. Creo que hemos trabajado muchísimo en los últimos 15 años para construir las bases para las cuales los siguientes 10 años van a explotar en México, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, tienes unos founders que ya están mucho más capacitados que en el pasado, ¿no? Tienes gente que ya trabajó en una empresa como Kavak o como en Nubank o en Mercado Libre y están saliendo a emprender de nuevo, pero ya conocieron la historia de cómo crecer una empresa y llevarla a ser gigantesca. Entonces tienes como que ya la materia prima mucho más sofisticada. Por otro lado, tienes ya como que una generación de fondos de inversión en toda la región
que han pasado por fondos muy buenos, fondos más o menos, y que ya también son mucho más maduros y además ya tienen esta capacidad de invertir de manera mucho más organizada. Luego también tienes ya un ecosistema internacional que conoce la región y que ya sabe apostarle y meterle dinero a ciertos lados. Y literal lo que nos falta es el tema de liquidez, ¿no? Justamente para mí es lo que le pasa al humano es que el mundo es tan complicado que lo que haces es construyes historias súper sencillas para explicarte la realidad, aunque la realidad es mucho más compleja. Entonces, lo que va a pasar ahorita es que por primera vez vamos a empezar a ver salidas a bolsa de startups, ¿no? Entonces, seguramente Story o Rappi o todas estas, en algún momento, los siguientes 2 o 3 años, o Kavak, van a salir a bolsa. Y cuando salgan, todo el mundo va a decir, el ecosistema funciona increíble, todo está jalando muy bien. Y no es cierto, o sea, no es como que estuviera tan mal ahorita ni estuviera tan bien después, pero como que esa simplificación de la historia que nos ayuda a entender la realidad va a hacer que entonces como que muchas de estas cosas empiezan a funcionar todavía mejor. Entonces yo veo un México que, o sea, siempre lo hemos dicho, ¿no? Si tú volteas a ver las 10 empresas más valiosas de Estados Unidos hace 20 años, todas eran de petróleo, ¿no? y gas, ¿no? Ahorita las 20 empresas más valiosas todas están relacionadas con tecnología. Pero si tú haces lo mismo en Latinoamérica, si ves las 10 empresas más valiosas en México, hace 20 años son las mismas que ahorita. Pero si tú te vas a Brasil, por ejemplo, pues en Brasil ya es Nubank, ¿no? Y si te vas a Argentina, pues es Mercado Libre. No hay ninguna razón estructural por la que en México las empresas más valiosas en el futuro sean de tecnología. Es cuestión de tiempo. Entonces, creo que si en 10 años vamos a ver eso, ¿no? Quizás dentro del top 10 de las empresas más valiosas del país, no necesariamente las 10 van a ser de tecnología, pero sí vas a ver 2 o 3. Y creo que nuestra percepción muy lineal no nos alcanza a ver ese tema exponencial que nos va a pasar en los siguientes años. Lo que pasa con los eventos o como con los... Lo veo a veces como si fueran las tradiciones, ¿no? O sea, como cuando tenemos esa tradición de que tienes una pareja y en algún momento te casas o bautizas a un hijo, o ese tipo como de eventos muy particulares que a veces se vuelven una tradición quizás espiritual o de diferentes cosas, tienen una razón de ser profunda que es al final simbolizar una transformación en la sociedad o una transformación interna hacia afuera. Entonces creo que lo que está padre de México Tech Week es que creo que en los últimos años es la culminación de como un desarrollo de un ecosistema que lleva más de 15 años desarrollándose y que ahora por fin tiene una semana en la cual puede expresar el avance anual de ese ecosistema, ¿no? Entonces para mí es como si fuera nuestro cumpleaños, ¿no? Como ecosistema anual en donde podemos, digamos, hablar de todos esos avances y significar eso hacia afuera. Entonces creo que ese tipo de eventos tienen un papel crucial, ¿no? en el darnos cuenta de cómo vamos avanzando como ecosistema. Hola, soy Luis y te invito a México Tech Week, una semana, todo el ecosistema.